de cada generación alcanzar a su generación con el Evangelio de Jesucristo. Es la responsabilidad de cada generación alcanzar a su generación con el Evangelio de Jesucristo. Y creo que es así. Y si vos vas a querer alcanzar a tu generación, si vas a querer impactar a tu generación, el tema que vamos a tocar en esta mañana es muy importante, es muy importante, necesario, y creo que es un tema que muchas veces en realidad descuidamos. La otra cosa que quiero comenzar mencionando es que este mensaje es en primer lugar para mí. Viste que a veces hay temas que uno prepara y cuando los empezás a preparar, los empezás a estudiar, el Espíritu Santo te habla a vos. Y vos decís, pucha, ¿para qué me metí en esto? Por ahí hablo de otra cosa. Y lo digo de una forma muy honesta, porque cuando empecé a ver este mensaje, yo siento que es algo en lo cual tengo que mejorar. De verdad lo digo, honestamente. Y algo en lo cual tengo que, delante del Señor, tratar de ser más efectivo. Y como ustedes ven en la pantalla, es la huella de la oración, ¿no? Es la huella de la oración y quería empezar simplemente diciendo eso. Te voy a invitar a que abras en Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, ¿tenés ahí tus notas? Igual el pasaje va a salir en la pantalla. Ahí está. Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22, vamos a leer. Dice la palabra de Dios, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22. Tenemos una palabra cortita de oración. Querido Padre Celestial, háblanos en esta mañana, que podamos dejar de lado cualquier preocupación, cualquier evento o cualquier circunstancia que pueda estar ocupando nuestra mente y que podamos enfocarnos en lo que tú tienes para decirnos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Obviamente conocés lo que está sucediendo aquí en Lucas capítulo 3. Ayer mencionábamos que Jesucristo era 100% hombre, pero era 100% Dios. En él habitaban todos los atributos de la deidad, evidentemente, obviamente, pero sin ninguna clase de disminución. A pesar de esto, Jesucristo está por comenzar su ministerio terrenal y lo primero que hace es, va al Jordán, se bautiza y ora, y ora. Fíjate que comienza su ministerio terrenal orando. Más allá de que él era el Hijo de Dios, él era Dios mismo. Sin embargo, va al Jordán, se bautiza y ora, y ora. Mira, no es casualidad que Lucas mencione este hecho. Si vos estudiás los evangelios, vas a ver que cada uno de los evangelios tiene un énfasis en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. En el caso de Lucas, el énfasis es tratar de mostrar a Jesucristo como el Hijo del Hombre, como el hombre, ¿no? Por eso Lucas menciona este evento de que Jesucristo comienza su ministerio orando. Y es interesante notar que también Lucas menciona que Jesucristo termina su ministerio orando, porque Lucas registra lo que es la última oración del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No es casualidad que Lucas mencione que Jesús comienza y termina el ministerio orando. No es casualidad. Como siempre digo, trata de colocarte en el evento, en lo que está sucediendo. Debe haber sido tremendo. Creo que muchas de las personas que estaban presentes en ese momento, en ese lugar, no se dieron cuenta necesariamente de lo que estaba sucediendo. Imagínate el Mesías prometido que se acerca para ser bautizado. Ora, de repente del cielo se escucha una voz, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Santo de Dios desciende sobre él en forma de paloma. Quiero que veamos 3 lecciones de este evento, 3 lecciones que Dios, o Jesucristo, mejor dicho, nos enseña en esta mañana y creo que tienen que ser lecciones para nuestra vida. En primer lugar, la lección de la permanencia. La lección de la permanencia. Dijimos que Jesucristo comienza su ministerio orando y termina su ministerio orando. Él rodeó, enmarcó su vida terrenal, su ministerio terrenal en la oración. En la oración. Mira,
una vida fructífera para la gloria de Dios y para la bendición de los otros debe comenzar y terminar con oración como señal de nuestra dependencia en Dios. Una vida que quiere marcar a su generación, una vida que desea dejar una huella, tiene que comenzar y tiene que terminar enmarcada por la oración. Es la lección de la permanencia. Todo evento, todos los días, todas las semanas, todos los años de la vida, todo evento, toda circunstancia, toda prueba, toda lucha, toda meta, enmarcada por la oración. Nosotros tenemos la tendencia a buscar a Dios como el último recurso y no como el primero. Seamos sinceros. La mayoría de nosotros busca a Dios en oración, esa oración que es un clamor, cuando las cosas no salen como uno piensa que tendrían que haber salido. Pero la verdad que muy pocas veces enmarcamos, sea lo que tenemos que enfrentar, con la oración. Desde el primer momento hasta el último, es la lección de la permanencia. Jesucristo, desde el primer momento en el que iba a comenzar su ministerio terrenal, oró. Y en el último momento, cuando estaba a punto de partir a la eternidad, oró. Él enmarcaba su vida a través de la oración. Mirá cómo lo dijo el gran Spurgeon. Dijo, mirá, no veas a nadie hasta que no hayas estado en la presencia de Dios. No hables con nadie hasta que no hayas hablado con el Altísimo. No salgas a tu trabajo hasta que no hayas ceñido tus lomos con el cinturón de la devoción para que tu obra te salga bien. No comiences la carrera hasta que no hayas apartado todo peso mediante la oración. De otra forma, perderás la competición. Tremendo lo que dice Spurgeon, ¿no? Mirá, no veas a nadie. No salgas a enfrentar lo que tengas que enfrentar sin antes haber colocado tu vida delante de la presencia de Dios. Me gusta al final cuando dice, hasta que no hayas apartado todo peso mediante la oración. Hasta que no te hayas sacado de encima todo peso mediante la oración. Como digo, no es mi tendencia natural esto de la permanencia, de empezar y terminar lo que tengo que enfrentar ante la presencia de Dios. Seguramente escuchaste hablar en algún momento del gran David Livingstone, ¿no? Si te gustan las biografías, te recomiendo que la puedas buscar, la biografía de Livingstone. Y se cuenta que cuando él estaba ya en sus últimos días, muy enfermo, un grupo de personas, de hermanos, decidieron ir a África a buscarlo para tratar de sacarlo de África para ver si podía él encontrar un poco de tratamiento y así vivir un poco más. Y este grupo fue a África y lo encontró, lo convenció, y cuando empezaron a sacarlo de África empezaron a caminar, y llegó un día a la noche y armaron una carpa y pusieron un joven que estaba como encargado de fijarse si David Livingstone, muy enfermo, estaba bien durante la noche. Como a las 4 de la mañana este joven decidió entrar a ver si David Livingstone estaba bien, y en vez de encontrarlo acostado en su camilla, lo encontró arrodillado enfrente de su camilla. Se preocupó y fue a buscar a los responsables, y cuando entraron se acercaron y se dieron cuenta que David Livingstone había muerto. Había terminado la carrera de rodillas. Había entrado en la presencia de Dios orando. Es interesante que encontraron que unas semanas antes, en el día de su cumpleaños, escribió: mi Jesús, mi Rey, mi todo, nuevamente te entrego mi vida. Acéptame y concédeme, oh Padre digno, concluir mi tarea antes de que pase este año. Esto te pido en el nombre de Jesús, amén, y que así sea. Tremendo. David Livingstone terminó su carrera orando, seguramente habiendo enmarcado su vida con la oración. Es la lección de la permanencia. En estos días, cuando estudiaba esto, se me venían diferentes pasajes a la mente. Esto de empezar y vivir y terminar en oración. Me acordaba, por ejemplo, de Nehemías. ¿Te acordás? Nehemías está preocupado por el estado de su pueblo, está preocupado por el estado de Jerusalén, y estaba angustiado y se enfrenta al rey Artajerjes, y el rey le dice, en un encuentro, le dice: ¿qué querés, Nehemías?
Y dice el versículo, y oré al Señor de los cielos y le respondí al rey. No tuvo tiempo de ponerse de rodillas, no tuvo tiempo de decir, rey, ya vengo, espérame que enseguida vuelvo. Pero seguramente tuvo una oración fugaz, ¿no? Rápida, diciendo, Dios, ayúdame. Pero entregando ese evento, entregando lo que estaba a punto de decir en las manos de Dios. Pensaba en cuanto a los momentos difíciles de la vida. Yo no sé si en algún momento pasaste un momento duro en tu vida. Yo he pasado algunos, no muchos, pero he pasado algunos momentos difíciles. Y pensaba en el pasaje de Romanos capítulo 8, no está en el apunte, pero vamos a buscarlo. Romanos 8, 26. Mirá lo que dice Romanos 8, 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y pensaba en este versículo y en los momentos de la vida en los cuales uno llega ante la presencia de Dios sin saber bien qué decir. ¿Te pasó alguna vez? Estás enfrentando algo tan duro, tan difícil, estás tan angustiado, tan entristecido, que llegás ante la presencia de Dios, pero no te salen las palabras. Por ahí lo único que te sale es un ay, Dios mío. Por ahí lo único que te sale es Dios, ayúdame, por favor, Dios, ayúdame, por favor. Dice el versículo, ¿qué hemos de pedir? No lo sabemos, no sabemos bien cómo pedir y qué pedir, pero sí llegamos ante la presencia de Dios y sí colocamos el evento o las circunstancias delante de Él. Y el Espíritu Santo intercede. Toma ese gemido, ese clamor y lo lleva ante la presencia de Dios y Él intercede por nosotros. Pero es la lección de la permanencia, de rodear la vida, de enmarcar la vida con la oración. En esta mañana no solamente quiero que veamos la lección de la permanencia, sino en segundo lugar, la lección de la prioridad. La lección de la prioridad. Y te voy a invitar a que abras en Lucas capítulo 5, versículos 15 al 16. Está en la pantalla también, Lucas 5, 15 al 16. Dice la palabra de Dios hablando en cuanto al Señor Jesucristo. No está en la pantalla, es otro versículo. Vamos a ver Lucas 5. Vamos a buscarlo. Lucas 5, 15 al 16. Dice la palabra de Dios, sin embargo, su fama se extendía cada vez más y se juntaba con él muchas multitudes para oírle y para ser sanadas de sus enfermedades. Pero él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. Este pasaje a mí me sacude. Mirá, lo leemos de nuevo. Dice, sin embargo, su fama se extendía cada vez más y se juntaban a él muchas multitudes para oírle y para ser sanadas de sus enfermedades. Pero él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. Si hubiesen existido diarios en ese día, en ese entonces, quizás los diarios hubiesen dicho gran avivamiento. Quizás Jesús hubiese salido en los noticieros. Fíjate que el versículo dice, se juntaban a él muchas multitudes. No dice simplemente se juntaban a él multitudes, sino que dice muchas multitudes. ¿Cuánto es muchas multitudes? No sé. Evidentemente es una gran cantidad de personas a tal punto que no se pueden contar, porque dice muchas multitudes. No sé cuántos. Sin lugar a dudas, era algo tremendo lo que estaba pasando. Era un avivamiento, era algo increíble. Seguramente los discípulos decían, como decimos nosotros, las puertas están abiertas, ¿no? Está todo dado para que esto sea tremendo, para que esto marque un antes y un después, para que esto quizás cambie la realidad de nuestro país. Y de repente dice, sin embargo, al final del versículo, sin embargo, él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. Pero Jesús, aprovechá la oportunidad, está todo dado. Mirá la cantidad de gente que vino a verte. Mirá las muchas multitudes que vinieron a escucharte. Y Jesús dice, no, está bien la multitud, pero tengo que ir a orar. Tengo que ir a orar.
Mira, esto no es casualidad. Está el versículo en Marcos capítulo 1, versículo 35, que dice, levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Es la lección de la prioridad. Esto a mí me habla y me mata. Porque te soy sincero, cuando yo tengo algo importante para hacer, me voy a dormir pensando en lo que tengo que hacer, duermo pensando en lo que tengo que hacer, me despierto pensando en lo que tengo que hacer y cuando me despierto lo primero que hago es querer hacer lo que tengo que hacer. Es como que digo, no, tengo que hacerlo, ¿no? Y Jesús dice, es verdad, hay que hacerlo, pero antes tengo que orar. Antes tengo que orar. Mirá lo que dijo alguien. El mucho trabajo no debe ser motivo para renunciar a la oración o para reducir el tiempo dedicado a ella. Todo lo contrario, cuanto más tareas tengo, más oración necesito. A mí me sacude esto. El mucho trabajo no debe ser motivo para renunciar a la oración o para reducir el tiempo dedicado a ella. Todo lo contrario, cuanto más tareas tengo, más oración necesito. Mi tendencia es todo lo contrario. Es a querer hacer, a salir a enfrentar al día y a hacer todo lo que yo sé que tengo que hacer. Y Jesús dice, antes me voy a un lugar desierto y voy a orar. Es la lección de la prioridad, la lección de la prioridad. Seguramente escuchaste la historia de otro hombre, gran hombre de Dios, George Whitefield, uno de los hombres que se mencionan como los que comenzaron los grandes avivamientos de la historia. Se cuenta que George Whitefield, a la edad de 23 años, era un gran pastor reconocido en Londres, a los 23 años. A tal punto que dicen que miles y miles de personas venían todos los días a escucharlo hablar. A tal punto que dicen que él no podía ir a su iglesia caminando porque eran muchas las personas que lo buscaban, grandes multitudes también. Sin embargo, el 8 de enero de 1738, George Whitefield dejó todo, dejó absolutamente todo y a propósito dedicó muchos meses de su vida a estar en la presencia de Dios. Es más, él decidió tomarse un barco desde Europa a Estados Unidos con el único propósito de dedicar ese tiempo para orar y para leer la Biblia de rodillas como él solía hacerlo. Y es más, mirá lo que dijo. Dijo, el que no esté dispuesto a ocultarse cuando Dios lo pide, aunque haya estado en el centro de la atención pública, no merece llevar el nombre de cristiano. Tremendo. El que no esté dispuesto a ocultarse cuando Dios lo pide, aunque haya estado en el centro de la atención pública, no merece llevar el nombre de cristiano. ¿Sabes lo que decía él? Hay que hacer el ministerio, pero no te olvides de la lección de la prioridad. De la prioridad. Ayer mencionábamos que uno no puede dar lo que no tiene. Uno no puede dar lo que no tiene. Y Dios quiere que hagamos, pero Dios está mucho más preocupado en lo que sos que en lo que haces. Mirá cómo lo dijo A.W. Tozer. Ten cuidado de orar más que predicar. Pásate más tiempo con Dios a solas que con las personas públicamente. Mantén tu corazón abierto para que el Espíritu de Dios te pueda influenciar. Cuidad más la relación con Dios que la amistad con las personas. Entonces siempre tendrás pan para los hambrientos. Siempre tendrás pan para los hambrientos. ¿Sabes lo que decía Tozer? Cuida más tu relación con Dios que cualquier otra relación. Es la lección de la prioridad. De antes de arrancar el día, decir, antes de enfrentar al mundo, tengo que orar. Tengo que estar delante de la presencia de Dios. En mi vida Dios me ha dado la oportunidad de conocer personas a las cuales uno admiraba por lo que hacían para el Señor. Y una de esas personas fue una mujer que se llamaba Sophia Muller. Quizás alguno de ustedes ha escuchado de ella. Sophia Muller era una dibujante de la ciudad de Nueva York que tomó decisión con la esposa de Jack Wilson y dejó todo lo que ella tenía y se fue de misionera a la selva
de Venezuela hace muchos años atrás. Estamos hablando de hace 60, 70 años atrás. Una señorita que no medía mucho, era muy chiquitita, muy chiquitita. Y en 2 oportunidades ella vino a Argentina y se quedó en casa, se quedó en la casa de mis padres. Y uno sabía que lo que ella estaba haciendo era tremendo. ¿Viste? Esas personas que cuando entran a un lugar uno los ve como los grandes héroes de la fe. Yo sentía eso, sinceramente. No sabía si aplaudirla, si saludar, no sabía qué hacer cuando ella entraba. Y me acuerdo siempre, yo era un adolescente la última vez que ella vino, y me acuerdo algo que mi papá me contó. Me dice mi viejo que una mañana, él escuchó ruido como a las 4:30 de la mañana. Y él ahí todo despeinado, en pijama, sale del cuarto y va a ver qué pasa y la encuentra a Sofía a las 4:30 de la mañana. Y Sofía, en vez de decirle, Dan, buenos días, le dice, Dan, ¿ya hablaste con Dios? ¿Ya le dijiste a Dios que lo amás? Pará, Sofía, son las 4:30 de la mañana. ¿De qué me estás hablando? Con los pelos así, mi viejo, ¿viste? ¿De qué me estás hablando? 4:30 de la mañana me estás preguntando si ya hablé con Dios. Es la lección de la prioridad. Y es la lección de la permanencia. De decir, antes que nada y antes que todo está Dios. Y mi relación con Dios. Y esa necesidad de descargarme delante de Él. Se dicen que 300 iglesias fueron comenzadas por la vida y el ministerio de Sofía. 300, ¿eh? Si uno se pregunta por qué, seguramente es por esto. Porque antes que nada, para ella estaba Dios. La lección de la permanencia, la lección de la prioridad. Pero en último lugar, en esta mañana, la lección del poder. La lección del poder. Y quiero volver al pasaje de Lucas capítulo 3, 21. Porque ese pasaje tiene una frase que para mí, viste que a veces uno lee versículos muchas veces, pero de repente lo lees de una manera y te pega. Dice Lucas capítulo 3, 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Escuchá esta frase. Y orando, el cielo se abrió. Orando, el cielo se abrió. Es más, me gustaría que lo digamos juntos, ¿eh? Yo cuento hasta 3 y decimos esa frase. 1, 2, 3. Y orando, el cielo se abrió. A veces nos preguntamos, ¿por qué nuestras vidas y nuestros ministerios no tienen el poder que nosotros queremos? Y si uno mira para atrás, es porque no oramos. Y porque no oramos, el cielo no se abrió. Y orando, el cielo se abrió. Es la lección de la permanencia, de enmarcar la vida con la oración. Es la lección de la prioridad, de buscar a Dios antes que todo. Y es la lección del poder, de entender que el poder para nuestras vidas va a venir cuando nosotros lo busquemos a Él en primer lugar. Mira, se me venían a la mente 2 versículos diferentes hablando en cuanto a esto. En primer lugar, en Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31, no los vamos a leer todos, pero ahí narra la historia de una iglesia muy joven, ¿no? Muy joven, y es más, no solamente joven, sino una iglesia perseguida. Y de repente el versículo dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Obviamente sabés que la presencia del Espíritu Santo hoy es diferente, no desciende sobre nosotros de esta manera, pero la primer parte y la última de este versículo son iguales. Dice, cuando hubieron orado, no antes, no después, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Cuando hubieron orado. Y después al final dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es la lección del poder. Y orando, el cielo se abrió. No solamente pensaba en este versículo, sino que también me acordaba del pasaje cuando Pablo y Silas son puestos en la cárcel. ¿Te acordás? La cárcel más oscura,
la cárcel más fea de todas las que había. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Las cadenas de todos se soltaron cuando empezaron Pablo y Silas a orar y a cantar himnos. Es la lección del poder. Lamentablemente, para la gran mayoría de nosotros, esta es una lección de la cual leemos, pero nunca experimentamos. La leemos en la Biblia, la leemos en las biografías, nos cuentan de esto, pero no lo hemos experimentado. La lección de la permanencia, rodeate, enmarca tu vida con la oración, desde el primer día hasta el último. Todo evento, toda circunstancia, todo problema, todo lo que suceda, enmarcalo con la oración. La lección de la prioridad, cuanto más tengas que hacer, más busca a Dios. La lección del poder, entendé que en tu vida y en mi vida es necesario el poder que desciende del cielo cuando nosotros primero buscamos el cielo. La verdad es que, si somos sinceros, esta huella es difícil. Es algo que uno tiene que evaluar y vez tras vez recordar que es muy importante en nuestra vida. ¿Cuál es la reunión de la iglesia a la cual es más difícil ir? La reunión de oración. A todos nos cuesta. Pero en ella está la clave y el éxito de lo que podamos hacer como jóvenes, como iglesia, como generación, en este intento de marcar a nuestra generación. Terminando en esta mañana, entendé por favor la lección de la permanencia, la lección de la prioridad y la lección del poder. No te sorprendas un día cuando no tenés el poder de Dios, cuando no ves frutos, cuando no sucedieron las cosas que vos pensaste que iban a suceder y no buscaste a Dios como el primer recurso, no como el último, como el primero, como aquel que te fortalece, como aquel que te acompaña, como aquel que te guía, como aquel que ilumina tu camino, como aquel que te bendice, como aquel que te muestra cuál es su voluntad. Si vas a marcar a tu generación, la huella de la oración es imprescindible. No la descuides. Terminamos con una palabra de oración en esta mañana. Querido Padre Celestial, gracias por tu palabra. Y esta mañana quiero pedirte perdón, Padre, porque tantas veces pretendemos hacer la obra sin buscarte a ti en primer lugar. Y después nos preguntamos por qué no vemos los frutos, por qué no tenemos poder, por qué estamos agotados espiritualmente, físicamente, anímicamente. Y uno en la evaluación se da cuenta que es simplemente porque no te buscamos a ti, porque no tenemos la lección de la permanencia, de la prioridad y del poder. Padre, que esto sea algo que podamos cambiar y que más allá de todo lo que tengamos que enfrentar, que podamos llegar ante ti cada día en oración y enmarcar todo evento, toda búsqueda, toda lucha, toda persona que enfrentemos, todo lo que suceda en nuestras vidas, con la oración. Gracias, Padre. Gracias por ese pasaje hermoso donde dice, y orando el cielo se abrió. Dejamos este tiempo y el resto de esta conferencia en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias y que Dios los bendiga. Bueno, ahora vamos a tener un tiempo, un break. Vamos a levantar.